Los que tengan Biblia, vayan conmigo al libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 6. Apocalipsis 1:6. Solamente son unos 2 renglones que hemos de leer. Y présteme la mayor atención, por favor. Capítulo 1, versículo 6 dice lo siguiente. En la versión Reina Valera, en la versión Nueva Versión Internacional puede que diga otra cosa. Ahora lo vamos a leer. Pero en la versión Reina Valera dice: y nos hizo reyes y sacerdotes. Digan conmigo: reyes y sacerdotes. Para Dios su Padre, a Él sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora présteme atención, por favor. Yo le llamé a este mensaje reyes en peligros o en peligro de extinción. Cuando es escrito este episodio, cuando Juan escribe esto, él tenía muy en claro lo que era un rey y de lo que era un sacerdote. Los reyes del Antiguo Testamento, los reyes que aparecen en la Biblia, aún en el Nuevo Pacto, cada vez que aparece un rey, esos reyes llegaban no solo por heredar la sangre, no solo por tener sangre azul, como se dice regularmente, sino porque se hacían reyes a costa de batallas, a costa de guerras ganadas. Porque era el rey en los tiempos bíblicos el único que tenía la autoridad para decidir si tomaban o no tomaban botín, si traían la riqueza o no la traían, y qué clase de botín, qué clase de riqueza podían tomar de los enemigos. Segundo libro de Samuel 12:29, nada más que como referencia, dice lo siguiente: y juntando a David todo el pueblo, fue contra Rabad y combatió contra ella, una ciudad, con su ejército obviamente, y la tomó y quitó la corona de la cabeza de su rey, la cual pesaba 1 talento de oro y tenía piedras preciosas, y fue puesta sobre la cabeza de David. O sea, le sacó la corona al enemigo y se la puso, y sacó muy grande botín de la ciudad. En resumen, los sacerdotes en la Biblia eran los que de alguna manera conducían el pueblo hacia Dios, o en este caso bajaban a Dios al pueblo, la conexión entre Dios, entre lo espiritual y su pueblo. Pero los reyes eran los que salían y conquistaban y traían el botín a casa. Una ciudad se hacía grande, un ejército se hacía más poderoso conforme las victorias ganadas de su rey y los botines que podía traer. ¿Me siguen hasta ahí, sí o no? Si un rey no quería salir a pelear, por más palabras proféticas que hubiera, si nadie traía las riquezas, no se hacía más rica la ciudad, no se hacía más rico el ejército. El rey tenía que salir a pelear. Y me sorprende ver en toda la Biblia que los reyes están conectados con los sacerdotes todo el tiempo. Tenían que estar juntos, siempre. Cuando Samuel no está con Saúl, Saúl mete la pata. Cuando al rey le falta el sacerdote al lado, el rey no sabe qué hacer. Elías era el que le comunicaba a su rey, le decía: tienen que ir por acá, tienen que ir por allá. Era el topo espiritual metido en el campo enemigo. Dios le decía: dile al rey. No le hablaba ni siquiera Dios a los reyes, le hablaba a su sacerdote y le decía: dile al rey. El sacerdote estaba conectado con el rey. ¿Me siguen, sí o no? Trabajaban juntos. Busquen un presidente de nuestra América Latina que tenga un pastor al lado. Búsquenme un hombre que maneje los designios de nuestros países, que tengan un pastor a cual consultar, al cual hablar ante una decisión coyuntural del país, y no lo encontrarán. Es muy difícil. Puede haber alguna rara excepción, no lo hay. Se han desconectado los reyes de los sacerdotes. Es como que hay una dicotomía entre ambos. Los sacerdotes le tenemos miedo a la política, los políticos le tienen miedo a los sacerdotes, y Satanás logra separarnos. Entonces no hay guía, no hay voz de Dios en las casas de gobierno de nuestras naciones. Cuando Billy Graham se daba la mano con Bush, con Clinton, con Reagan, con Jimmy Carter, no faltó el cristiano que decía: ¿qué hace ese politizando el evangelio? Desconociendo que toda la Biblia, siempre que hay un faraón, hay un José al lado. ¿Me están siguiendo, sí o no? Y siempre que hay un José, llegará al lado del faraón. ¿Soy claro, sí o no? Reyes y sacerdotes
trabajando juntos. ¿Cuál es la unción del sacerdote? Bueno, proporcionar la visión. Por acá hay que pelear, por acá hay que batallar. Yo soy un sacerdote. Los que estamos en el ministerio, valga la redundancia, sacerdotal. Y decimos, iglesia, esto es lo que dice Jehová. Nadie viene para que yo le enseñe cómo hacer un multinivel, supongo. Nadie viene para que yo le diga cómo cocinar. Nadie le diga, pastor, dígame cómo cambio un pamper a mi hijo. Aunque de eso podría darles cátedra. Nadie viene aquí para que me diga, bueno, pastor, mire, tengo un problema con mi automóvil, necesito rectificar el motor. Trate algo en el mensaje acerca de los motores, de las trocas. Porque no es a lo que me dedico, no soy bueno en casi nada. Mi esposa lo sabe. Se cae un cuadro en casa y yo le digo, hay que llamar al handyman, Liliana. Siento de llamar al handyman. Cuando ella recién se casó dijo, pero ¿puede ser que tengas tanta inutilidad en una sola persona? Y yo le digo, Liliana, ya vas a descubrir para qué yo soy bueno. Hoy ella me admira, me dice, mi Superman predicador es el mejor orador que haya dado el cosmos y el universo. No. Pero no soy bueno en otras cosas. Sé que fui llamado para algo sacerdotal. No soy bueno ni siquiera para la contaduría. Yo no me gusta. No es que no lo sé hacer, pero no me gusta. Yo creo que en el infierno algunos serán torturados con exámenes de matemáticas. Algunos serán pinchados con un tridente, otros quemados vivos, y a otros le dirá Satanás, saquen una hoja, examen de matemáticas. Por eso es que estoy bien fiel al Señor, no quiero tener exámenes allá. Pero no soy bueno en eso y tengo personas, me rodeo de personas más inteligentes que yo por lo general, que hagan todo lo que yo no sé hacer, no me avergüenza decirlo, pero sé que mi ministerio es sacerdotal. ¿Cuál es la unción del rey? Salir, batallar todos los días y traer el botín, traer las riquezas de los impíos al reino de Dios. Yo esperé que alguien me iba a decir amén a esta altura. Las riquezas de afuera, eso es lo que hace el que tiene la unción del rey. Ahora, Satanás es muy astuto. En la Biblia, proporcionalmente de las 12 tribus de Israel, por cada 27 personas de otras tribus, ustedes sabían que había una tribu de levitas. De las 12 tribus había una tribu de levitas. Los levitas servían en el templo, servían en las cosas que tenían que ver con Dios. Los demás tenían que trabajar como Dios manda. No es que los levitas no trabajaban, pero eran los que estaban consagrados para las cosas de Dios. Por cada 27 de otras tribus había uno que era levita. Hoy el diablo se ha encargado de dar vuelta a esa estadística. Y en cualquier iglesia donde me toque predicar, todo el mundo quiere servir a Dios del modo que suponemos que solo se puede servir a Dios, que pastor, quiero ser pastor, evangelista, apóstol, maestro, evangelista o músico. Si no, no estamos sirviendo a Dios. Acá ha venido gente a esta iglesia diciendo, yo vine, me encanta la presencia de Dios, pero no puedo servir a Dios, porque es muy grande la iglesia y en una iglesia pequeña sí puedo servir a Dios. Mi pregunta es, ¿qué entendemos por servir a Dios? Porque el rey iba y ganaba las batallas, traía el botín y la ciudad era enriquecida y era engrandecida, y el sacerdote lo único que tenía que hacer era orar y traspasar esa visión al rey. Si todos nos vamos a transformar en sacerdotes, tenemos un grave problema. Si todo el mundo va a querer ser predicador, pastor, apóstol, ministro, no estoy diciendo que no lo sean, que no tengas ese ministerio, pero no todos son llamados para servir en un estrado, detrás de un púlpito, sobre un stage. Otros tienen que hacer otro tipo de trabajo. ¿Me están siguiendo, sí o no? Si tu hijo dice, papá, yo siento de ser abogado, no le agarró un demonio que lo quiere enfriar. Necesitamos abogado para que cualquier endemoniado, cuando nos meta a un juicio, haya un buen abogado cristiano que defienda nuestros derechos. ¿Sí o no? Es así. Papá, quiero ser político. Muy bien. Política significa arte de gobernar, no es politiquería. Y necesitamos políticos
porque si no seguiremos sufriendo en nuestros países por no tener gente íntegra. Y ustedes dicen, pero el diablo los pone. No, el diablo ocupa lo vacante. Esto no es una guerra que gana Dios y a veces gana el diablo. El diablo ocupa lo vacante, él no se toma vacaciones y él se ha tomado esto en serio. Yo tenía un pastor alemán, siempre lo cuento. Y aclaro, no un perro, un pastor nacido en Alemania. Y él tenía un pasaje de cabecera, era su pasaje medular, era su caballo de batalla, decimos en Argentina. Era su leitmotiv. Cualquier mensaje a él le ponía el versículo de Mateo 16:6 y decía con su tono alemán: guardaos de la levadura de los fariseos. Guardaos de la levadura de los fariseos. Por si alguien no entendió, guardaos de la levadura de los fariseos. Guardaos de la levadura. Y me acuerdo que se había generado toda una doctrina con respecto a qué significaba guardarse de la levadura. Cuidarse del inconverso, cuidarse del mundano, cuidarse de la mugre que hay allá afuera. A mí me sorprende ver, por ejemplo, cuántas prostitutas se acercaban al Señor, ver la misericordia cuando Jesús, recuerdan el episodio cuando Él dibuja en tierra y quieren apedrear a la mujer que fue sorprendida, no era prostituta, pero fue sorprendida en el mismo acto del adulterio. ¿Recuerdan eso, sí o no? La mujer no tenemos que demonizarla, aunque estaba pecando. Pero ella se habrá casado, habrá tenido sueños con su esposo y un día se conectó con otro hombre. Tal vez fue culpa de su esposo, tal vez fue culpa de ella, o como es en estos casos, la culpa fue de los dos. Pero tuvo una conexión con otro hombre espiritual. Por lo general las mujeres no buscan sexo, buscan afecto. Y tal vez ese afecto un día la llevó a tener una doble vida y luego ella convivió en dos mundos. Y mientras que estaba en el mundo con su amante, trataba de olvidarse que tenía hijos y esposo. Mientras que estaba con hijos y esposo, se prometía a sí misma abandonar al amante, pero no lo podía hacer como suele ocurrir en estos casos. El primer día que fue a la sinagoga, luego de acostarse con su amante, pensó que todo el mundo la iba a identificar, que se le iba a notar en la cara, pero no se le notó, y entonces continuó con su pecado. Y un día varias personas van y siguen a esta mujer, porque la Biblia dice, la ley decía que tenía que ser sorprendida en el mismo acto con testigos oculares para ser apedreada. Y tenía que ser varios testigos, no podía ser uno, así que 2 o 3 tuvieron que seguirla, hacer una tarea de inteligencia, pararse en la ventana y no sé cuánto vieron. Pero yo creo que si eran hombres se habrán quedado un rato viendo, diciendo, vamos, ¿la sacamos? No, qué apuro hay, qué apuro hay. Ustedes saben que hay pecados de la carne y pecados del espíritu, ¿sí o no? Los pecados de la carne son más llamativos. Cuando ustedes oyen que removieron a un pastor por un asunto moral, les aseguro que no es por dinero. Cuando removieron a un pastor por un asunto moral, les aseguro que es, bueno, lo removimos porque descubrimos que es un orgulloso. Nunca sacarán a nadie por un pecado del espíritu. Siempre sacan a alguien por los pecados que más llaman la atención. Los de la carne, fornicación, lujuria, pornografía, los sorprendimos. ¿Cuánto resistiríamos un análisis de los otros pecados? Del chisme, murmuración, crítica, mentira, orgullo, pedantería, celos. Y hasta les cambiamos la semántica, le decimos celo santo, desahogo en familia, pero son pecados. Y esos enfermos en su espíritu van y espían a la mujer y la sorprenden en el mismo acto. Me sorprende que no llevan al hombre también, porque ella no estaba sola haciendo el amor. ¿Dónde estaba el hombre en esta historia? Algunos presumen de que fue una emboscada, que le pagaron al hombre, le dijeron, sabes, solo tienes que acostarte con ella, sedúcela y te diremos cuándo vamos a entrar, y luego desaparece. Tal vez ocurrió eso, no lo sé. Pero es ella avergonzada la que la envuelven en sábanas y semidesnuda la paran en la plaza. Querían apedrearla, querían terminar con ella y con Jesús. Y entonces le dice, Jesús, ¿qué se hace con una mujer sorprendida en el mismo acto de adulterio? Pensaron,
Si Jesús dice apedréenla, como dice la ley de Moisés, se meterá en problemas con Roma, porque Roma había prohibido que ellos ajusticien a los judíos, que entre ellos se ajustician. Pensaron, si la perdona, lo acusarán de flojo. ¡Lo tenemos! Y ahí está la historia, ahí está Jesús dibujando en tierra. Algunos dicen que escribía los 10 mandamientos, otros que tal vez estaba escribiendo los pecados de todos, no lo sé. Tal vez solo estaba garabateando como hacemos nosotros cuando hablamos por teléfono. Yo dibujo mucho cuando hablo por teléfono. Y mi señora lee los dibujos y sabe con quién hablé. A veces dibujo unas caritas enojadas así y una serpiente. Dice, ¿llamó mamá? No. No, es broma, mi amor, es broma. No, es broma. Quiero mucho a tu mamá. Encima está mi cuñada que está aquí. Dile que la amo. ¿Recuerdan la historia? El que esté libre de pecado arroje la primera piedra. Pero el punto es, bueno, y nadie presumimos que los más ancianos lanzaron las piedras, la dejaron caer, no contra la mujer, sino contra el piso. Luego los más jóvenes, y él preguntó dónde estaban los que te condenaban. Vete y no vuelvas a pecar. Mi pregunta es, ¿por qué tanta gente de ese estilo se acercaba a Jesús? ¿Y por qué gente de ese estilo ya no se acerca a las iglesias? ¿Por qué hay tanta higiene espiritual en nuestras iglesias? ¿Por qué hacemos de esto un club exclusivo donde sentimos que algunos solo pueden venir y otros no pueden venir? Groucho Marx solía decir, nunca pertenecería a un club donde los requisitos de admisiones sean tan bajos como para recibir a un tipo como yo. Y creo que nosotros entramos por la puerta de la gracia, como digo siempre, y luego nos ponemos a administrar la puerta. Decimos, no. Primero hay que cambiar de vida para entrar aquí. Una prostituta dijo una vez a un pastor que es mi amigo en común, tenemos un amigo, junto con esta mujer que ya no es prostituta. Una vez cuando sintió la invitación del pastor, ella dijo, ¿a dónde me está invitando? ¿A la iglesia? ¿No sabe a lo que me dedico? Esa gente no me querrá ahí. Cuando sepan a lo que me dedico, escupirán mi rostro. ¿Por qué la gente piensa eso? Porque hay una doctrina, guardaos de la levadura de los fariseos. Cuidado, no se contaminen, no solo con los mundanos, sino con los de la otra iglesia. No se junten, no creen en el rapto, sí creen en el rapto, sí creen en el... Y nos guardamos y nos metemos en un invernadero de pecado. Y hay toda una cultura en los últimos 100 años, un efecto colateral que trajo una abdicación de nuestra responsabilidad. Salimos de lo que nos corresponde hacer. Hace 100 años la iglesia abandonó la educación. La sociedad americana de los Estados Unidos, esta fue fundada, y le cuento a los que miran de otras partes del mundo, fue fundada en base a la Biblia. Y de 188 universidades fundadas en este país, 181 eran cristianas, de las primeras. De 188 universidades primeras que fueron fundadas en los Estados Unidos de América, insisto, lo diré otra vez, 181 eran cristianas. ¿Qué nos pasó? Que hoy enviamos a nuestros hijos a la universidad preocupados por lo que le van a enseñar. Y vienen diciendo que todo es relativo, que aprendieron de su maestro, de que Adán y Eva es un cuento y que es más probable que hayamos descendido de la monachita. ¿Cuándo empezó a ocurrir eso? Cuando los predicadores tienen que responder preguntas ante Larry King diciendo, bueno, es que cualquiera puede ir a Dios, aunque sea lo que sea. Y esto es pecado. Bueno, todo es relativo. ¿Por qué todo es relativo? Porque hace 100 años abandonamos la educación y nos dijeron, todo eso de estudiar, todo eso es mundano. A mí me lo decían, es mundano. Yo quería estudiar para actor, para locutor, para conductor de televisión, para dibujante, todo lo histriónico yo sé que no se me nota, pero a mí me gustaba actuar y actuaba frente al espejo. Me sabía películas enteras de memoria. Yo podía reemplazar a Tom Cruise, por supuesto. Nada más que Spielberg no me descubrió.
Mi papá me dijo, no, eso no es de Dios. Dedíquese al sacerdocio. Y yo digo, no me arrepiento de que Dios tenía para mí el sacerdocio. Pero muchos de mi generación hoy son personas grises, sin estudio, sin capacidad, sin preparación, porque nos hicieron salir de la educación. Salimos de la cultura. Aquí mismo les conté cuando en el año 2002 soñamos con Liliana hacer un show evangelístico. Y viendo las grandes puestas de Broadway, La Bella y la Bestia, Cats, no sé, otras tantas, Holiday on Ice, que llegaban a Buenos Aires. Buenos Aires es un sitio donde se estrenan obras de Broadway a la vez en simultáneo con Madrid y New York. Y yo dije, tenemos que estrenar una obra evangelística, pero no puedo hacerlo con hermanos. Tiene que ser con gente profesional, bailarines, dobles de riesgo, show de láser, escenografía. Y nos metimos en una inversión millonaria, como siempre, para variar. Pero dijimos, ¿quién va a hacer la obra? Y dijimos, llamemos a un director secular que nos guíe. Es un director prestigioso en Argentina que ha hecho películas, teatros. Y me dijo, yo contrato la gente. Y tuve una crisis que se la comenté a Liliana, la tuvimos juntos. Liliana, es la primera vez que voy a hacer algo para Dios rodeado de mundanos. ¿Cómo se va a ver eso? ¿Va a fluir la unción? Estos muchachos que hoy tocaron, este coro, son cristianos. Creo. Pero hacer algo con inconversos, yo que tenía doctrina, guardaos de la levadura, que no es una falacia de Jesús, ahora se la voy a explicar, no es que Jesús se equivocó, está sacado de contexto. Es una herejía cuando decimos una parte de la verdad, la exacerbamos por encima de los demás, y eso hacía mi pastor, y yo con esa mentalidad dije, no puedo hacer algo con mundanos. Pero me dijo el director, yo no voy a poner mi nombre en la marquesina, en el cristal del teatro, haciéndome responsable, poniendo mi firma, mi prestigio, con gente que no es profesional. El trato era lógico. Así que él dijo, publicó un aviso en el periódico, publicamos, diciendo, estamos buscando bailarines y actores. Pero yo por mi parte llamé telefónicamente a pastores diciendo, ¿no me mandan jóvenes cristianos? Entonces el director no va a saber que son cristianos, él no va a preguntar la religión. Pero sin que sepa el director inconverso, voy a tener cristianos trabajando conmigo. Así que vinieron varios, pero también vinieron varios inconversos. Y entonces estuvimos en el casting, donde se decide si van a actuar o no. Pasa el primero, la primera chica que había estado temprano, inconversa hasta el hueso. No les diré por qué, pero se podía ver que no era una cristiana. Y dijo, ¿experiencia? Le preguntó el director. Oh, sí, actué con Ricky Martin, acá, actué allá, acá, las películas, ¿Puedes demostrarme cómo bailas? Ok. Le puso música y la chica empezó a bailar y daba vuelta las piernas. De goma era la chica. Así, se destrozó. Dijo el director, contratado. Y yo dije, ay, me contrató una mundana. Así que salí y le dije a mi asistente, pásame un creyente. Y pasa una muchacha, cristiana. Experiencia, y le dice la chica, yo nunca bailé en el mundo. Y el director levanta la vista. Dice, perdón, ¿en qué planeta entonces bailas? No, que quiero decir que yo no bailo si no es para Dios. Me mira y le digo, no, nosotros le decimos mundo a lo de afuera, o sea, adentro no es mundo. Ok, ¿podés bailar algo? Puedo. Te voy a poner una música. Le dice, ¿esa música es mundana? Pregunta la chica. Le dice, mira, nena, te juro que la compré en este planeta, la música. Ya estaba loco. Le digo, no, te explico. Nosotros le decimos música mundana a la que no es de la iglesia, la que es afuera. Esa es mundana. Y la de ustedes es marciana. ¿Qué es la de ustedes? No, es del mundo, pero no es del mundo. Después te explico. Y entonces le pone ella un disco de una música cristiana y empieza. Cuán bello es el Señor.
Yo estaba así. Y entonces, miren, no digo que esté mal, pero a lo que estábamos buscando, entonces salí afuera y le dije, sacame todos los creyentes, sacame porque se me va el director, no me metan ningún creyente más. Pero vino otro atrás, que vino de actor, y pasó y dijo, yo soy cristiano, y dijo el director, yo no pregunto religión, porque yo también soy católico. Dijo el otro, como diciendo, ahí está. Y le dijo, experiencia. Ustedes dirán que esto es una exageración, Dios no me deja mentir. Esto es lo que él dijo. Experiencia, y dijo, actúe en el pesebre viviente. Tipo de 45 años, 46 años. ¿Y cuál era su papel? Corderito. Es un musical que hicimos. Somos ovejitas muy alegres. Ese día, yo llegué a casa y le dije, Liliana, hemos salido de la cultura. No tenemos la menor idea de lo que es la excelencia. La miramos desde afuera, la celamos, la envidiamos, decimos del demonio. Pero en algún punto quisiéramos tener el profesionalismo que algunos tienen. No estoy haciendo juicio de valores respecto a la salvación, estoy hablando de el profesionalismo. Reyes y sacerdotes, ¿cuántos van a ser reyes? Díganme amén. Díganme amén. You were so lucky because you were a star, but you cried, cried, cried in the lonely dark. And sorry for what you went through. I always thought the lucky one was you, but the lucky one was me. I wanted to be you so bad. Your life looked like so much fun. The fashion lights and fancy things made it seem like you had won. But little did I know, you were crying all the time. You were hurting inside when everyone thought you were fine. I thought you were so lucky because you were a star, but you cried, cried, cried in the lonely dark. And I'm sorry for what you went through. I always thought the lucky one was you, but the lucky one was me. Some mistakes, but we're all only human. You were judged for everything. You put the blame on you when you were pushed over the edge. Getting right what they allege. I thought you were so lucky, but the lucky one was me. I thought you were so lucky because you were a star, but you cried, cried, cried in the lonely dark. For what you went through, I always thought the lucky one was you, but the lucky one was me. I know you made some mistakes, but we're all only human. You were judged for everything. They put the blame on you. You were pushed over the edge, getting right what they allege. I thought you were so lucky, but the lucky one was me. I thought you were so lucky because you were a star, but you cried, cried, cried in the lonely dark. And I'm sorry for what you went through. I always thought the lucky one was you, but the lucky one was me. I always thought the lucky one was you, but the lucky one was me.
You pull me in all time, the ways